Muy buenos días, público en general. Este video se trata del método de flotador en la materia del sistema de riego superficial. Los expositores serían Carolina Tenorio del Valle, Michelle Peña Delfín, Montserrat Moreno del Valle, Miguel Ángel Ventura Morales y Juan Carlos García Rivera. En la materia del ingeniero Carlos González Navarrete. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de agua medida en litros que pasa por un punto o sección de un canal o acequia de riego durante un tiempo determinado medido en segundos, donde Q es igual a caudal, es igual a volumen sobre tiempo, se expresa o se mide en metros cúbicos sobre segundo y litros sobre segundo. Equivalencia a 1000 litros sobre segundo es igual a 1 metros cúbicos sobre segundo. Así, por ejemplo, un caudal de 10 litros sobre segundo significa que pasa 10 litros de agua por un punto o sección de canal durante un segundo. ¿Cómo se calcula el método de caudal de forma práctica? Existen diferentes métodos para medir caudal de riego en finca. Métodos directos es el método volumétrico y los métodos indirectos es el de flotador, aforo por compuerta, vertederos y aforadores. Molinete, esta oportunidad desarrolla tres de ellos: aforo volumétrico, aforo con flotador, aforo con compuerta. Método de flotador: sección hoja de velocidad media, longitud y vela 10 metros, ancho de cauce, profundidad. Método de flotador. El método de flotador nos dice que consiste en medir un tramo del canal donde se marca un punto cero y un final, por lo general 10 metros. Luego se toma un objeto que flota y se deja correr por el canal unos centímetros más arriba del punto cero. Ventajas y desventajas. Ventajas: simple de aplicar, no es costoso, entrega valores rápidos, pero no tan precisos. Desventajas: se requiere repetir el experimento una serie de veces para determinar la velocidad media. No es viable en cañerías, no recomendables para cálculos más precisos. Este ejemplo para medir velocidad se ocupa tiempo y longitud. Nosotros utilizamos 16 segundos de tiempo y 10 metros de longitud y se aplicará de esta manera. La longitud va sobre el tiempo, 10 metros sobre 16 segundos. El resultado es 0,625 metros sobre segundos. Se lo multiplica por un valor que depende de la característica de la pared del cauce, ya sea lisa, rugosa o irregular. Estos son valores constantes y ya a la hora de aplicar la multiplicación nos dará como resultado 0,50 metros sobre segundo. Ojo, es un ejemplo, no siempre va a dar lo mismo aunque tenga los mismos segundos y la misma longitud. Va a depender también de la pared del cauce o que haya otro factor que afecte. Eso generará un cambio en el resultado. Área o sección. ¿Cómo se mide el área y sección? Se mide el ancho del cauce, que es A, en metros, y se lo multiplica por la profundidad del cauce, que es H. El resultado nos quedará en metros cuadrados. Aquí podemos observar a dos personas tomando medidas del cauce. Cálculo para distintas áreas o secciones. Sección cuadrangular. El área se mide en ancho por altura. Sección irregular. El área se mide multiplicando ancho por altura 1 más altura 2 más altura 3 entre 3. Sección trapezoidal. El área se mide en BS más B más inf entre 2 por H. Repasemos los pasos para medir el caudal. Paso 1. Se elige un tramo de 10 metros de longitud. Paso 2. Se colocan las estacas de guía. Paso 3. Se mide el tiempo que tarda, ya sea el corcho, madera, etc., en recorrer el tramo. Paso 4. Se determina la velocidad media en metros sobre segundos. Paso 5. Se determina la sección en metro cuadrado.
Y paso 6, se aplica la fórmula de caudal, que es Q por metro cúbico entre segundo, que es igual a la velocidad media metro sobre segundo por área metro cuadrado. Aquí el ejemplo se refiere a acequia de tierra rectangular. Aquí tiene unas características que son longitud del tramo, son 10 metros. El ancho son 0.50 metros. Altura de agua desde el fondo, que son 0.50 metros. Y el tiempo son 20 segundos. Entonces la sección es igual a 0.50 metros por 0.40 metros y da un resultado de 0.20 metros cuadrados. Entonces la velocidad es igual a longitud entre tiempo y serían 10 metros entre 20 segundos, que da un resultado de 50 metros sobre segundo. Entonces, dependiendo al ejemplo anterior, tenemos aquí los datos que la sección es 0.20 metros cuadrados y la velocidad es 0.50 metros sobre segundo. Luego, el valor obtenido de velocidad es la superficial, que es mayor a la media. Corrección para acequias de paredes medianamente lisas con un total de 0.75. La velocidad media es igual a 0.50 metros sobre segundo por 0.75, que da un resultado de 0.375 metros por segundo. La determinación del caudal es una sección de 0.20 metros cuadrados con una velocidad de 0.375 metros sobre segundo, corregida con los datos anteriores. Entonces, el caudal es igual a velocidad por sección. Hablando ya en números, es igual a 0.375 metros sobre segundo por 0.20 metros cuadrados, con un resultado de 0.075 metros cúbicos sobre segundo. Un metro cúbico equivale a 1000 litros y da un resultado de 0.075 metros cúbicos sobre segundo por 1000 litros, dando un resultado de 75 litros sobre segundo. Realizaremos un ejemplo del método de flotador. Como primer paso se va a seleccionar un río o un canal. Ese tiene que ser un tramo recto y de preferencia sin piedras, ni troncos, ni árboles que obstruyan el paso del agua. Tiene que ser una longitud alrededor de 5 y 10 metros de largo. Después se va a seleccionar dos puntos, que va a ser el punto A, que es el de inicio, y el punto B, que es el de llegada, en el cual se deben de colocar estacas, que son los extremos de los canales. Luego se va a dividir el ancho del canal en tramos pequeños de 10 a 40 centímetros de ancho. Para este ejemplo, el ancho de nuestro canal es un trapezoide, por lo cual se empezó a dividir en segmentos de 30 centímetros. Se obtuvieron la profundidad y el número de espacios en los que fue dividido. En este caso, se va a calcular el área de cada uno y se calcula haciendo una sumatoria de la profundidad 1 más la profundidad 2 entre 2 y lo vas a multiplicar por los centímetros o los metros en lo que dividiste tus segmentos. En este caso fueron en 30 centímetros. Teniendo ya nuestros segmentos, tenemos que sacar el área parcial de cada uno. Para esto se va a ocupar la fórmula anterior, en la cual vamos a sumar el espacio 1 más el espacio 2 y lo vamos a dividir entre 2 y lo multiplicamos por la medida que tiene nuestro segmento. En este caso son 30 centímetros. Se va a hacer 0 más 0.12 entre 2 por 0.3 sería igual a 0.018 y así se va a hacer con los siguientes segmentos. Al tener la suma de todas las áreas parcial da un total de 0.165 y esa sería nuestra media en área. Teniendo esa información pasamos al siguiente paso, en el cual vamos a realizar ya la práctica, donde se va a tirar 5 veces el objeto para medir los segundos que tarda en recorrer del punto A al punto B. El punto A y el punto B tienen una separación de 10 metros.
Se realizó 5 veces la práctica, en la cual dieron 5 resultados diferentes y su tiempo promedio dio de 66.20 segundos. Después se calculó la velocidad con la fórmula B igual a L por T, que es tiempo. En este caso fue 10 entre 66.20, que dio un total de 0.15 metros sobre segundos. Ese sería el cálculo de la velocidad. De ahí pasamos a calcular el caudal, que está representado con la siguiente fórmula. Para este caso vamos a utilizar un coeficiente, que ese va a depender del tipo de río o canal en el que estés haciendo tu práctica. Para este caso dio el 0.7. Aquí vamos a reemplazar ya o sustituir los datos que obtuvimos anteriormente. Para realizar nuestra sustitución, empezamos por el factor de corrección, en este caso que es 0.7. Después continuamos con el área de la media, que fue la que sacamos anteriormente, de 0.165 metros. Y por último ocuparemos la velocidad, que son 0.15 metros sobre segundos, lo cual nos va a dar un total de 0.017 metros por segundo, que al convertirlo serían 17 litros por segundo lo que se utilizaría. Por último, el factor de corrección. El factor de corrección, este es un factor relacionado con la velocidad. Este factor se debe seleccionar de acuerdo al tipo de río o canal y la profundidad del mismo, de acuerdo con los siguientes valores de la tabla. En la tabla viene el tipo de cauce y el factor de corrección que corresponde a cada uno. Cuando la profundidad del agua es mayor a 15, se tiene que usar el 0.8. Cuando el canal tiene una profundidad de agua mayor a 15 centímetros, se utiliza el 0.7. Cuando es un riachuelo con profundidad mayor a 15 centímetros, se utiliza el 0.5. Y cuando el canal de tierra tiene una profundidad de agua menor a 15 centímetros, se utiliza entre 0.25 y 0.5. Por último, marcamos las referencias en las cuales nosotros nos guiamos para sacar la información tanto de la diapositiva como del ejercicio.